que hay que decirlo, todavía no los conocemos. Conrado ya Quesada, hay versiones disponibles. Ya hay versiones. De hecho, Max Arriaga, bienvenido, buenos días. Buenos días. A ver, de hecho, si podemos poner, si le pasas por favor, José Manuel, si eres tan amable, Max Arriaga, el encargado, ya está publicando y confirma que en uno de los libros de texto está Calderón, le dedican el tiempo al fraude del 2006, que para mí sí fue fraude, no sé para ti, pero a mí sí fue fraude, ¿no? En ese estoy de acuerdo. Es decir, le dedican en eso y en otras cosas más si podemos publicarlo, pero ya hay disponible. Sí. En lo que está disponible, Conrado, ¿qué ves? Mira, el tema es, y voy a tratar de ligarlo con lo que comentabas antes de que entráramos a la sección, la necesidad de entender que el individuo tiene necesidades específicas y que el hecho de que forme parte de un colectivo no significa que lo desapareces. Ese es un problema que tenemos los mexicanos. Creemos que el colectivo nos define y eso no es cierto. Los individuos tenemos necesidades específicas y somos los que de alguna forma alteramos la convivencia colectiva. Los libros lo primero que tienen es un afán constante de eliminar al individuo. Y es evidente el afán. Y eso desde una perspectiva liberal, a la que yo adhiero realmente, está mal. No puedes tú borrar al individuo. Es insistente en lee individualmente sin olvidar que la comunidad está ahí. Participa individualmente sin olvidar que está la comunidad. Es reiterativo en ese tema desde primero de primaria. Después de ahí te vas con una serie de conceptos y de contenidos que realmente son totalmente huecos. La historia no viene como realmente es. Son pequeños bosquejos de una historia y solamente toman lo que les conviene. En el caso específico, yo estoy de acuerdo que pongan el fraude del 2006 si está demostrado que hubo un fraude o si lo consideran un fraude. Pero hay que incluir el fraude del 1988, hay que incluir el fraude, todos los fraudes de toda la historia, incluidos lo que cometieron desde Calles hasta Cárdenas. Todos esos procesos políticos de la historia mexicana no aparecen. Incluso cuando analizas en el sexto de primaria la historia de lo que fueron los inicios de la revolución, no te explican a fondo cuál era la realidad que vivía el entorno social mexicano durante el mandato de Porfirio Díaz. Solamente te dicen fue la revolución, Porfirio Díaz. La historia del PRI la resumen al PRI, cuando el PRI es nieto de otro partido. Entonces, no hay una explicación exacta de la historia, no hay una explicación exacta. Es más, hablan, y esto es absurdo, hablan de la energía, te exponen para qué es la energía, y luego dicen la energía es lo que se necesita para realizar un trabajo. El trabajo es el proceso mediante el cual los humanos transforman. A ver, espérame tantito. O sea, una cosa es el concepto físico de la energía, otra cosa es el concepto social de trabajo. Vienen revueltos. Y de verdad, yo no sé, no se necesita ser experto en temas académicos o en temas de formación cuando tú ya estudiaste primaria y conoces las deficiencias de tu formación de primaria y de secundaria. Pero cuando ves estos libros de texto, pensando en lo que se van a enfrentar nuestros futuros jóvenes a un mundo donde todo se va a arreglar mediante código en computadora, y que estos tipos vienen a decir que la tecnología y la ciencia se someten al capitalismo en el libro de primera y secundaria. Son cosas absurdas. Si no entienden qué es ideologizar a un niño, no estamos entendiendo el fondo del tema. Y lo que más me preocupa a mí, y ya para darle paso a Sol, es, yo creo que está bien defender el derecho a la educación, pero defender el derecho a la educación no debe ir por encima de defender el derecho a aprender. Están pasando por encima del derecho a aprender. Te están limitando a conocer una parte de la historia. Yo no estoy en contra del materialismo histórico. Creo que funciona para entender algunos elementos de la realidad. Pero no es el único marco teórico que existe en el mundo. Hay muchos otros que te permiten entender las cosas de diferente manera. No es posible que creas que después viene así, en el siglo, en 1800 aparece la industrialización y aparece la clase proletaria. No aparece de la clase proletaria. La clase rural de Inglaterra y de Europa migra a las ciudades, creando por primera vez la clase proletaria que gracias a eso cambió su estilo de vida. Esas son las realidades históricas. La revolución industrial. Sí, claro. O sea, la revolución industrial no es solamente como explica Carlos Marx, pues. Tiene muchas connotaciones históricas y mucho valor que los jóvenes del futuro tienen que entender si quieren enfrentar los retos del mundo que viene. Si queremos tener niños que crean que son víctimas de los ricos y de los poderosos y que nunca van a lograr nada porque siempre van a ser víctimas y tienen que ser parte de una comunidad, si no existen, esos niños van a estar sometidos a un sistema en el que necesitarán de un maestro hoy, de un director mañana y de un gobernador pasado. Eso es lo que me preocupa. Sol Ángel. Bueno, partiendo también de que aún no están definitivos y no nos han hecho entrega de todos los materiales tal cual, yo creo que sí es importante tomar en cuenta algunas consideraciones. Digo, el secretario de Educación lo mencionaba, no hay que alarmarse al respecto. Bueno, no hay que alarmarse de si los libros están impresos o hay que preguntarle de qué no hay que alarmarse, porque creo que es importante mencionar que ya una jueza a nivel federal detuvo desde mayo la impartición, el que se repartieran estos libros, a lo que el Ejecutivo Federal hizo caso
caso omiso, me recuerda un poco a lo que pasa también entre el INE y la Consejería Jurídica, donde dice, es que estamos de vacaciones y no podemos recibir la notificación. La SEP a nivel nacional hace algo similar, diciendo, es que no hemos recibido la notificación de la jueza y entonces no hemos parado la repartición de los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria. A mí me parece importante sacar a relevar esto. ¿Por qué? Porque tampoco se puede partir de la idea de que todo está bien siempre. A ver, si la Cuarta Transformación nos ha dicho y se ha esmerado en dejarnos claro que no todo lo que hacen lo han hecho con rigor científico, respetando las metodologías que se tienen que seguir. Porque, a ver, la pregunta sería, ¿por qué si todo está bien reservaron por 5 años la información donde en teoría los docentes participaron, las y los docentes participaron y dijeron, vamos a hacer consultas para que entonces, derivado de ello, vamos a incluirlos en nuestros libros de texto? Los docentes se sintieron usados, la misma docencia dijo, es que no vienen nuestras indicaciones, lo que nosotros percibimos no viene reflejado en estos libros de texto. Entonces, y además reservan la información, así como reservan Dos Bocas y como ha reservado este gobierno muchísima información. Creo que es importante poner los puntos sobre las i y cuestionarnos por qué este gobierno deja de lado. Yo entiendo la parte de los contenidos, creo que de entrada muchos de los contenidos son erróneos. No voy a decir que están bien, nada más porque el secretario de Educación dice que no hay que preocuparse. Yo creo que más que preocuparse, tendrían que estarse ocupando en darnos información de dónde están los textos, de aceptar o al menos hacer una fe de ratas de todos lo que los expertos a nivel nacional y local han dicho. Hay errores de ortografía, hay errores en el tema del sistema solar, el nombre de los planetas, el orden de cómo están los planetas, matemáticas, el razonamiento lógico matemático que se necesita para resolver no solamente problemas matemáticos, problemas del día a día. ¿Cómo a ver si me va a alcanzar para pagar la cuenta en el bar, en el restaurante, o si voy a llegar a fin de mes, si me va a alcanzar para comprar el mandado para mi familia, etcétera? Creo que tendríamos que estarlo cuestionando todavía más. No basta con que la autoridad diga que está bien. Entiendo que también la oposición y que entiendo que también hay grupos de poder que solamente se encargan de golpetear y que dicen, todo está mal. No todo está mal. Pero tampoco tenemos que partir de la idea de que está bien nada más porque la autoridad lo dice, cuando hay pruebas legítimas de que los contenidos son erróneos, hay errores en los contenidos, pero que la SEC se los reserva y además dice, se niega a decir o a realizar una fe de ratas al respecto. Que vamos a tener niños que sepan mal el sistema solar. Lo que tendríamos que empezar a cuestionarnos, Luis y Sol, y aquí es donde tendríamos que empezar a hacer un debate real, es ¿para qué sirve el derecho a la educación si el derecho a la educación en sí mismo está siendo utilizado? Y lo mencionamos hace rato, siempre ha sido utilizado. Yo me acuerdo mi libro de primero secundaria decía que el panismo estaba ligado a la Iglesia Católica después de pasar 6 años reconociendo a Benito Juárez por dividir el Estado y la Iglesia, ¿no? Entonces, curiosamente, los libros de texto siempre han funcionado de alguna forma para influir en la formación de los futuros ciudadanos. Es cierto, en un mismo libro de texto, acuérdate, ¿qué nos decían los libros de texto? A mí me tocó en la primaria. ¿Por qué descubrió Cristóbal Colón la Tierra? Porque había una necesidad de comprobar si la Tierra era redonda. Híjola, no es cierto, eso era desde Vinieron a saquearnos. Vino lo peor, y vino España por una necesidad de expandir el colonialismo europeo. Esa fue una manipulación y crece, te das cuenta, en la universidad ya leyendo a otros autores, claro, y en debate. Porque la universidad vino a contraponerse a la formación básica. Pero ambas visiones completamente interesadas en que tú conozcas lo que alguien quiere que conozcas y no la realidad histórica. Porque si tú te pones a pensar lo que ha pasado con la imagen de Cristóbal Colón hoy, es la imagen de un saqueador. Y la verdad es que no es necesariamente así, porque la historia no está hecha de buenos y malos. Hay resultados que nos buscan, hay resultados que no. Desde ahí hay que empezar a partir en el análisis de por qué tenemos derecho a educación. Y si vamos a tener derecho a la educación, y si solamente le vamos a dejar a la imagen de la autonomía estatal que imponga qué es lo que vamos a llevar en la educación, creo que ahí nosotros como ciudadanos estamos fallando. O sea, se está imponiendo. Mira, Luis, a mí me parece... Es una visión impuesta. Lo que hemos visto siempre es una visión impuesta, solamente creo que en esta ocasión es un poco más descarado, creo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Es lo que dice Conrado. Bueno, ¿Es la un poco historia... más descarado? ¿Está descarado lo que se está imponiendo? Yo creo que sí es descarado la forma en que se hace. Lo que pasa es que a lo mejor antes no eran tan cínicos, antes estábamos acostumbrados a eso, pero la historia siempre ha sido de quien la cuenta. Si no, pregúntale a la mitad de la población de las mujeres que fuimos excluidas de la historia por muchísimos años. Porque o la contaban los hombres o la contaban los políticos. Ahora, permíteme nada más para terminar mi punto, y tú ya hablaste, Conrado. Sí, pero se pueden interrumpir. Déjame decirte algo.
Si tenemos educación básica, limitada, con contenidos limitados, no me preocupa el hecho de que un estudiante no pueda tomar otro libro diferente y entonces ver que tus héroes que independizaron el país o que hicieron la revolución eran también saqueadores y tenían intereses particulares, no eran héroes. Los niños no se Sí. aventaron con la bandera porque defendían al país. Eran historias que no contaban porque en el momento se necesitaba crear ese patriotismo para crear la república que tenemos hoy en día, eso sentirnos orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. A mí lo que me preocupa, Luis, auditorio y Conrado, es que el día de mañana los estudiantes que no tienen acceso a una educación donde puedan pagar, una educación donde puedan pagar tutoriales por fuera, una educación donde puedan tener acceso a escuelas de otro nivel, que no solamente no basta con el hecho de que ya hay una división de clases importantes de las visiones de las clases, sino que además vamos a ser todavía más diferentes, no nos vamos a entender unos a otros, porque unos van a recibir un tipo de educación y otros, que los que tienen acceso, los que tienen los recursos para poder acceder, digamos, a la verdad, a otro tipo de verdad, que no nos cuentan en los libros gratuitos, pues vamos a tener visiones de un país distinto, de clases distintas, de oportunidades todavía más adversas de las que, o sea, todavía más diferenciadas de las que ya tenemos en este momento. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa hacer todavía la brecha de desigualdad más amplia en este país. ¿Por qué dices que las mujeres no han sido excluidas de la historia? Porque yo los invito a que lo lean. A ver, ¿en qué año apareció la primera mujer millonaria del mundo? Millonaria, pues si nadie está hablando de dinero. No, pero a ver, la participación de la mujer se expresa en su capacidad también de generar riqueza. ¿En qué año apareció la primera mujer millonaria en el mundo? No, pues no lo sé. ¿Era blanca, negra o morena o de dónde era? Era una mujer negra, hija de esclavos. ¿Ok? La primera mujer. Googleen quién es la primera mujer millonaria del mundo. La mujer no ha sido excluida necesariamente por una formación estructurada social. Las comunidades han evolucionado. Hoy la sociedad tiene muchas mujeres tenían que escribir con seudónimos para poder escribir porque estaba prohibido. Sor Juana Inés de la Cruz, totalmente, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces no están excluidas de la historia. No estoy lo que te estoy su nombre no aparece en los, o sea, Conrado negar eso es negar una parte importante de la historia, por favor. A lo que voy es, no podemos pensar que la exclusión de la mujer tiene a la mujer hoy donde está. Porque, a ver, el hombre también ha sido esclavo, el hombre blanco fue esclavo, los irlandeses fueron esclavos, los germanos fueron esclavos, y no por eso ellos son ahorita víctimas del sistema. Esa es la formación que recibimos los mexicanos. La formación que recibimos los mexicanos y los latinoamericanos es de, fuimos colonizados y somos tristes. Sí, también Australia fue colonizada, y estaba llena de gente, era una cárcel Australia, y hoy Australia vive mucho mejor que México. Esa es la formación, y estos libros de texto ratifican esa estúpida formación de victimismo latinoamericano. Y coincido con Sora en un punto. Los niños que no estudian esos libros no van a tener ese problema. Entonces, esa desigualdad que Max Arriaga y esa bola de locos que quieren romper, la profundizan con esta formación. Y es lo que a mí me preocupa mucho. Creo yo que es importante empezar a trabajar en dejar de dividirnos. La educación nos ha dividido y yo creo que eso es algo que nos debe alertar a los ciudadanos. Hombres contra mujeres, luego mujeres contra mujeres lesbianas y mujeres lesbianas contra mujeres trans. Hombres contra gays, luego hombres contra gays y gays contra hombres trans. Ahora, niños contra jóvenes. Estamos completamente divididos porque no entendemos que lo que necesitamos es el desarrollo individual. Y que existan las condiciones para que individualmente encuentres tu motivo de vida. No te sometas a la colectividad. Y estos libros de texto lo ratifican más. Precisamente para romper, creo yo, es importante estas divisiones, como la que mencionas sobre las mujeres, que yo entiendo históricamente sufrieron, claro, todos en algún momento, todos los seres han sufrido. Pero yo no lo digo desde la visión del victimismo. Pero se forma una división, pues. A ver, no lo pongo desde esta perspectiva, porque no me parece así. Es como si me dijeras que una mujer de, no sé, clase alta, que ha tenido todo el acceso a todos los derechos, a todas las comunidades, vive la misma realidad que una mujer marginada, pobre, indígena, que vive en una sierra. Pero eso es basarte en su realidad, Lo que quiero decir, Conrado, grosso modo, es... la historia es de quien la cuenta. Y estamos viviendo en este momento a personas que están escribiendo una historia. Pero, por ejemplo, nombran el fraude. Mira, tú puedes decir, Luis, y quiero decir, hubo fraude en el 2006, pruébalo. O si no lo puedes probar, al menos se dice que se menciona esto, ocurrieron estos elementos, pero la realidad es que pues el INE le dio el gane a Felipe Calderón. Bueno, y también, también estuvo el tema del sismo del 2017 con el tema del colegio Rapsemen, y ahí sí no menciona nada de Claudia Sheinbaum.
Pues no, o sea, solamente cuento las ganadas, ¿no? Por eso, porque la historia la escribe el gobierno en turno. Volvemos a lo mismo, es decir, por las épocas y en dónde queda. Pero lo bueno, hay un punto aquí. Entonces, la libertad del individuo para ver qué lee. Qué bueno que estamos en un país en donde, a ver, eso es lo que va a ofrecer el gobierno. Pero tú tienes que ofrecer entonces, por eso, una educación en casa, volvemos a lo mismo. Aquí es donde y una educación paralela. Para hacer eso, aquí es donde entra lo que dice Sol. Aquí es donde entra lo que dice Sol, y ahí sí coincido totalmente con Sol. No es lo mismo el pequeño de la ciudad que tiene la posibilidad de que sus papás le paguen a ese niño de la sierra, que lo único que va a leer es el libro de texto. Entonces, cuando tú a ese niño de la sierra le digas, oye, carnalito, a ver, hay que trabajar. No, porque soy víctima del capitalismo, porque la ciencia me somete. No, ¿me explico? O sea, hacia allá estamos caminando. Y eso es muy peligroso. Ahora, un punto que yo creo que vale mucho la pena destacar de esta discusión sobre los libros de texto. Si los libros de texto son responsabilidad del Estado, no podemos quejarnos de lo que estamos teniendo, ¿ok? Eso, a mí me molesta mucho que la Sociedad de Padres de Familia se queje hoy, como ahora sí, como ¿por qué no te dejabas antes, no? ¿Por qué cuando empezaron? Porque los políticos mienten, porque los políticos dicen una cosa y hacen otra. Esa es la razón. No creo que sea meramente culpa de la Sociedad de Padres de Familia. Creo más bien que nuestra responsabilidad como medios, como sociedad en general, es cuestionar las decisiones de los gobiernos, es cuestionar lo que están haciendo, ¿no? Pero no es su culpa. O sea, no es la culpa de los padres de familia. Vamos a decirlo. No es la responsabilidad de ellos. Pues sí es responsabilidad de la educación de los Bueno, es que decir, tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero es que no se puede resumir un país a decir que tenemos el gobierno que nos merecemos. Yo no digo que no sean un reflejo, sí, pero ¿de cuáles opciones, Luis? ¿De qué opciones sí. también? Somos víctimas de la sociedad política. Entonces, es que es un círculo vicioso y no por eso se va a justificar las decisiones que se tomen. Ay, entonces, Alfonso Durazo puede hacer lo que le dé la gana porque tenemos el gobernador que queremos. Por eso se cuestiona, por eso... O sea, yo no cuestiono las decisiones del gobernador, lo está haciendo bien, creo, pero... En general, por eso... Sí, son el día de mañana el gobernador deshace el Congreso. ¿Es mi culpa porque voté por él? Claro. Esa es mi pregunta. No, Sol, es que no lo agarres para ti personal. Es mi culpa como ente social. Lo que quiere decir con todo es la responsabilidad colectiva. Y sí es cierto, antes las sociedades de padres no se quejaban por los libros. Y los libros siempre han tenido una matiz y una manipulación oficial. La tuvieron. Oye, yo me acuerdo, ¿sabes? Yo, y lo voy a decir, cierro con eso, a los 19 años, cuando llegué a Hermosillo, no me da vergüenza decirlo, te das cuenta, porque es cuando viene uno del pueblo, ¿no? Claro. y te abre la cabeza. Leyendo a Enrique Semo en la historia del capitalismo en México, es cuando me doy cuenta que los españoles vinieron, hicieron su desastre, porque y por los intereses de la corona española, el colonialismo europeo, que vinieron a conquistarnos, y no porque solo la teoría del Nicolás Copérnico, que la Tierra era redonda, por eso fueron las ganas de Cristóbal Colón. Sí está muy manipulado esto. Claro. Está muy manipulado. Y también pero no estamos más politizados y por eso vemos por a las personas participando más. Por eso volvemos, como decía, la responsabilidad del individuo, esa no cambia ni va a cambiar. Y quieres que el gobierno en turno te resuelva los problemas. Y eso el gobierno tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación los contenidos y no lo hizo. Por eso hay que seguirlo debatiendo. Está muy bueno, a ver, tengo que cerrar. Un punto importante. A ver, la Real Academia de la Lengua no dice que todos es una palabra. Pero la Real Academia Española de la Lengua son una bola de señores de 80 años que viven en otro tiempo, ¿no? También lo tengo que decir. No es palabra. No son una institución ellos. La lengua cambia, la lengua está viva y va cambiando conforme. Tampoco existía la palabra computadora ni internet, y entonces como ya la Real Academia de la Lengua la reconoce, porque la Real Academia de la Lengua no es un montón de gente erudita que dice cómo habla, sino registra la forma en cómo hablamos. La Real Academia de la Lengua no ha reconocido todos como una palabra, no puede estar en un libro de texto. Podemos hacer un debate al respecto. Pues seguimos, salto por tu, con permiso, seguimos con más información, deportes y Puente Animal todavía para cerrar, buena información. Suscríbase al canal de YouTube, comparta este video también. Volvemos.